trastorno y la regulación emocional de niños y niñas preescolares de Lima Metropolitana, rol y voluntariado paterno. Y por último, experiencias de paternidad en padres heterosexuales primerizos con hijos e hijas en edad preescolar en Lima Metropolitana. Cada una de estas ponencias tendrá un tiempo de 15 minutos para poder exponer. Y bueno, como comentarista el día de hoy tenemos a Magalina Oblega, docente de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y bueno, de esta manera escucharemos las ponencias una por una, según el orden presentado, y posterior a ello la comentarista brindará la reflexión de cierre y procederemos luego a las preguntas según el tiempo correspondiente. Desde el equipo se extiende el agradecimiento por su presencia y recibimos a nuestros ponentes, Sandra Suzuki, Mónica Takushi, Fátima Rodríguez y Estefan Sarmiento, con fuertes aplausos. Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer el trabajo titulado Representaciones sociales sobre la parentalidad adoptiva. Bueno, la problemática de la presente investigación gira en torno a la adopción. La adopción es definida como una medida de protección a través de la cual, bajo la vigilancia del Estado, se le otorga un cuidador a un menor en situación de desprotección familiar. Pero a pesar de ser una medida de protección, la adopción no se encuentra exenta de creencias negativas o estigmas que dificultan el hecho de que una persona o pareja tome la decisión de adoptar. Y esto influye en que haya altas tasas o mejor dicho, bajas tasas de adopción y altas tasas de niños que continúan en situación de institucionalización. Y la institucionalización es un problema porque se ha comprobado que tiene considerables implicancias negativas en el desarrollo afectivo, cognitivo y físico de esos menores. Bueno, ahora vamos a explicar cuáles son los dos conceptos que se van a abordar en la investigación. Por un lado está el de representaciones sociales. Las representaciones sociales son formas de conocimiento compartidas por un grupo de personas, permiten dar sentido a la realidad, ordenan la información que nos rodea y también orientan nuestra conducta. Y por otro lado está el concepto de parentalidad adoptiva. La parentalidad adoptiva ayuda a todas aquellas capacidades y habilidades que ponen en práctica a los padres adoptivos para asegurar sustento, afecto, educación y protección a sus hijos. Y bueno, consideramos que esta investigación es relevante porque ayuda a identificar aquellas ideas que podrían estar mediando el hecho de que una persona o pareja tome la decisión de adoptar. El objetivo es conocer cuáles son las representaciones sociales que tienen los participantes acerca de la parentalidad adoptiva. Asumimos una postura epistemológica realista porque asumimos que si es una realidad que necesita ser explorada, y el diseño de investigación que utilizamos es el de el análisis semántico. Ya, ahora pasando a ese método. Nosotras, para realizar esta investigación, consideramos participantes a personas que estuvieran casadas, que tuvieran entre 25 y 35 años y que recibieran el niño. Asimismo, como criterio de inclusión, consideramos que estas personas no estuvieran pasando por un proceso de adopción o en el proceso de las mujeres que no estuvieran en estado de gestación. Además, también consideramos como otro criterio de inclusión que no estuvieran a cargo de un menor porque podrían haberse dejado durante el recojo de la información. Entonces, nuestros participantes estuvieron conformados por 2 mujeres y 2 hombres. Las edades oscilaron entre 25 y 34 años. El tiempo de casado que ya tenían las personas osciló también entre 5 meses y 4 años. Y bueno, ahí se detallan el trabajo y la ocupación que tenían cada uno de los participantes. Ahora, en cuanto a las técnicas de recolección de información, nosotros utilizamos una entrevista semi-estructurada, para lo cual construimos una guía de entrevista, la cual fue validada por jueces, y estos jueces estuvieron conformados por 4 estudiantes del horario del curso, así como también de los 3 docentes del curso.
En cuanto al procedimiento, primero hicimos el contacto con los participantes. Este contacto estuvo por contacto por terceros, porque nosotras tuvimos que primero preguntar a través de familiares, amigos, sobre personas que conocieran y que cumplieran con los criterios de inclusión. Luego pasamos a realizar las entrevistas. Estas entrevistas se realizaron por Zoom, duraron un aproximado de 45-60 minutos, y luego pasamos al proceso de transcripción, ¿no?, para finalmente pasar al análisis de resultados. En cuanto al análisis de la información, como ya lo dijo Mónica, nosotros utilizamos un análisis temático, entonces para lo cual primero nosotras hicimos todo el proceso de codificación de las 4 entrevistas y para luego ya pasar a realizar los temas finales, ¿no? Pasando a la parte de resultados y discusión, a partir de las 4 entrevistas realizadas, logramos identificar 4 temas específicos. Primero, pasos previos de la parentalidad adoptiva. Segundo, cualidades que deben presentar los padres y madres adoptivos. Tercero, la parentalidad adoptiva como un proceso desafiante y complicado. Y por último, aspectos positivos de la parentalidad adoptiva. Con respecto al primer tema, pasos previos a la parentalidad adoptiva, logramos identificar, los participantes nos compartieron que el proceso de adopción es un proceso complicado, pero que a su vez es un proceso intencionado, como logramos ejemplificar en la siguiente cita. Yo pienso que el principal obstáculo es esto de demostrar que eres una persona apta para poder adoptar. Asimismo, otro participante nos comentó, pienso que es algo que tiene que ser bastante conversado con la pareja. Y bueno, a través de la literatura podemos evidenciar que efectivamente el proceso de adopción es complicado debido a los diversos requisitos que se deben cumplir para poder admitir que una persona sea madre o padre adoptivo. Asimismo, sabemos que en el Perú el proceso de adopción puede demorar cerca de 2 a 3 años. Asimismo, bueno, el proceso de adopción es intencionado. En estudios se han evidenciado que la mayoría de personas que adoptan poseen esta necesidad o deseo de convertirse en padres. Pasando al segundo tema, con respecto a las cualidades de los padres y madres adoptivos, las características que encontramos es que deben poseer una disposición para entablar un primer vínculo. Como lo dice la siguiente participante, es necesario trabajar en el apego que se tiene que generar entre tú y el niño. Asimismo, encontramos que deben encontrar una mayor apertura en las necesidades de los hijos y que los padres deben ser responsables con el cuidado de los mismos. Bueno, revisando un poco de la literatura, encontramos que el proceso de adopción crea un primer vínculo entre los padres y los hijos, efectivamente, pero que también es necesario que estos cumplan con las necesidades que presentan los niños y que se dé un proceso de confianza para entablar un apego seguro. Luego encontramos que los padres deben mostrar apertura con los hijos y en este proceso se requieren el desarrollo de ciertas habilidades, como por ejemplo una comunicación asertiva, el empleo de una mayor paciencia, empatía con los hijos también, y la formación y una enseñanza integral. Finalmente, los padres tienen que ser responsables con el cuidado de los hijos. Este punto abarca no solo la presencia física que se posee entre los padres y hijos, sino también la presencia emocional, que cumplan con las necesidades que poseen, como el cuidado, el afecto, la comunicación y la disposición que el padre debe tener con sus hijos. Y el tercer gran tema que podemos identificar es que los participantes consideran que la parentalidad adoptiva es desafiante y en específico identificaron 5 retos que deben enfrentar los padres adoptivos. En primer lugar está la falta de un vínculo. Como se puede ver en la cita, tiene que ver con el hecho de que los niños son adoptados ya más grandes, ¿no? Y también porque no se ha pasado por el proceso de gestación del embarazo, ¿no?, que se considera que es un proceso a través del cual se establece un primer vínculo. El segundo gran reto es el tener que comunicar la condición de ser adoptado al menor. Como se puede ver en la cita, consideran un reto el hecho de ver en qué momento es adecuado comunicárselo o si es adecuado comunicárselo o no. Y también el tercer reto es el tener que hacerse cargo de manera incondicional, pero bueno, este tercer reto es un reto que se asume de forma voluntaria. El cuarto reto es sufrir un posible rechazo al menor enterarse de su condición de adoptado. Y el quinto reto es ser juzgados por una sociedad que no valora la adopción o no la valora tanto como la parentalidad biológica.
No, bueno, ya me adelanté un poco a explicar esto, pero es un reto que tiene que ver con el falta de un primer vínculo, relaciona con el hecho de que el vínculo que se establece en la parentalidad adoptiva no es el mismo que se establece en la parentalidad biológica. Bueno, no pasa por los mismos procesos, porque en la parentalidad biológica el vínculo se establece desde la gestación, el embarazo, eso es lo que consideran los participantes. El segundo reto es hacerse cargo de unidad incondicional, pero como dije, es un reto que se asume de forma voluntaria. El tercer reto es comunicar la condición de ser adoptado. Esto tiene que ver con el temor a ocasionar un daño al pequeño, al menor. Y también está muy relacionado con los prejuicios que existen acerca de la parentalidad, porque es vista como algo negativo. El cuarto reto es sufrir un posible rechazo al enterarse del menor de su condición de adoptado. Y el quinto reto tiene que ver con ser juzgados por una sociedad que no valora la parentalidad adoptiva. No, y eso también se ha encontrado en estudios anteriores, que han encontrado que existe una superioridad de lo biológico, ¿no?, frente al otro como la parentalidad adoptiva, ¿no? Y desarrollando el cuarto tema tiene que ver con los aspectos positivos que pudieron identificar los participantes acerca de la parentalidad adoptiva. Por un lado está que la parentalidad adoptiva les permite cumplir con el deseo de brindar una familia a los menores, y por otro lado está con el hecho de que les permite a las personas autorrealizarse. Bueno, en primer lugar, la parentalidad adoptiva les permite autorrealizarse porque les permite cumplir con el deseo de brindar amor y cariño y también con el deseo de formar un vínculo cercano. Y eso tiene que ver mucho con los ideales que se tienen acerca de la formación de una familia. Y el segundo sistema tiene que ver con que la parentalidad adoptiva permite cumplir con el deseo de brindar una familia menor. Bueno, esto no se puede para los participantes como una opción para aquellos padres que no pueden tener hijos de forma biológica y que al convertirse en padres ya se podrían sentir realizados. Y eso tiene que ver con el plan de vida de muchas parejas. Bueno, ahora pasando un poco a las conclusiones. Primero podemos resaltar que entre los principales aspectos positivos que recogen los participantes en torno a la adopción es que se permite tener un hijo a personas que no pueden tenerlo, ¿no? Y a los padres les permite crecer y sentirse realizados. Como ya lo han mencionado, algo que resaltan mucho es que la adopción les va a permitir a los padres, madres, cumplir con este plan de vida en torno a tener una familia. Luego, como otra conclusión, también tenemos de que los padres estén dispuestos a crear un vínculo con sus hijos. Entre todas las cualidades que resaltan los participantes en torno a la adopción, al proceso de adopción o a lo que deberían tener los padres, se resalta de que estos tienen que estar dispuestos, ¿no?, a crear un vínculo basado en el amor, en el cariño, y ofrecerlo a una persona, a un menor que no forma parte de su familia y donde no hay un vínculo consanguíneo. Luego también, de manera transversal, creo que lo hemos podido notar nosotras cuando hemos realizado la investigación, es de que la sociedad prioriza la parentalidad biológica, ¿no? O sea, lo hemos podido notar tanto a nivel de la teoría, pero también a través de los discursos de los participantes, en donde se resalta mucho esto de la valoración de la parentalidad biológica y que a su vez como que sustenta estos prejuicios que puede haber en torno a la adopción. Y finalmente está de que el proceso de adopción es intencionado y a la vez complicado. Intencionado por un lado porque implica todo un planeamiento, un deseo de los padres, madres, que no necesariamente se da durante la parentalidad biológica. Y también este proceso de adopción es complicado porque implica todo, como ya lo mencionamos, ¿no?, todo un proceso para lograr que los padres, madres puedan adoptar o llegar a adoptar a un hijo. Bueno, con respecto a los alcances, nuestra investigación nos permitió conocer y lograr una profunda comprensión acerca de las percepciones que se tienen sobre la parentalidad adoptiva y también nos permitió identificar ciertos estereotipos, prejuicios que se presentan en torno a la misma. Con respecto a las limitaciones, encontramos pocas investigaciones que hablen en torno a temas similares en el contexto peruano, un punto resaltante. Y bueno, también otra de las limitaciones que se nos presentó fue el contacto con los participantes, ya que, como mencionó mi compañera, estábamos buscando personas que estén casadas y que no tuvieran hijos. Entonces, eso también se nos complicó. Y bueno, esa fue nuestra presentación de hoy día. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenos días, por
todos los presentes, les voy a presentar el tema que yo expuse para mi tesis, así que espero que esté descargado. El tema del gatekeeping materno y la regulación emocional de niños preescolares en Lima Metropolitana a través del rol del involucramiento paterno. Vamos a empezar un poquito de la introducción, donde les voy a presentar las variables. La primera de ellas es el gatekeeping, que se define como la colección de creencias y actitudes que generalmente toma la madre hacia su pareja, en este caso el padre del niño, ¿no? Y lo que busca es un poco regular esta interacción que tiene el padre con el niño. Tiene dos dimensiones, la primera es de aliento, donde la mamá va a tratar de motivar esta participación, y criticismo, en donde busca más regular o controlar, ¿no? Con crítica a esta interacción del padre. La siguiente variable es el involucramiento paterno, que es el grado de participación o de implicancia del padre en la crianza del hijo, ¿no? Tiene 5 dimensiones. La primera es el cuidado directo, que son actividades de cuidado básico, de cuidado diario, como bañar al hijo, darle la comida, vestirlo, etc. El cuidado indirecto, que son más de mantener la disponibilidad de recursos para él, como comprarle ropa, como preparar una lonchera, etc. En enseñanza y disciplina es el establecimiento de límites, de temas, juego y actividades de ocio fuera del hogar. La tercera variable es la regulación. En esta tenemos la capacidad del niño para experimentar, regular y expresar sus emociones, y esto lo va a lograr a través de una relación cercana con sus cuidadores. Y hemos elegido la edad preescolar porque es una etapa importante donde se da la mayor adquisición cognitiva para el niño, es muy importante para su desarrollo. Ahora, la relación entre variables, vamos a partir desde gatekeeping y regulación emocional, y es que una respuesta crítica de la madre hacia el padre en la crianza puede generar estrés en el menor, lo cual va a afectar claramente su regulación emocional. Para la siguiente relación entre gatekeeping e involucramiento, sabemos que los papás van a mostrar mayor motivación por participar en la crianza y por involucrarse, en cuanto a la madre muestra un mayor apoyo o aliento hacia él. Y por tercera, que los niños que tienen padres más involucrados en su crianza muestran mejores habilidades para la regulación emocional, como el manejo del estrés, tolerancia a la frustración, etc. Y para la relación de las 3 variables, sabemos que tiene un rol mediador completo el involucramiento en las otras 2, porque va a fomentar una crianza conjunta, compartida, un entorno armonioso para el desarrollo del niño. Bueno, en el contexto tenemos 3 ideas. La primera es que en Latinoamérica en general sabemos que hay una mayor división de roles. Para las mujeres es el trabajo reproductivo y del hogar, y para los hombres el trabajo más productivo, ¿no? En la esfera más pública. Y en torno al contexto peruano se ha reportado un bajo nivel de involucramiento de los padres, porque la identidad del hombre está más ligada a su reconocimiento en la esfera pública. Es por eso. Y bueno, tenemos escasos estudios sobre el tema, y por ello también es importante. La pandemia es otro aspecto muy importante, porque a raíz de ello se han encontrado mayores problemas de regulación en los niños, como irritabilidad, problemas para dormir, sensibilidad, etc. Y a raíz de ello también nos han identificado cambios en la crianza. Eso quiere decir que la mujer probablemente continúa siendo la cuidadora principal. Para ello hemos planteado algunos objetivos. El primero es explicar diferencias de las variables a partir de otros datos sociodemográficos, evaluar la relación, como comenté al inicio, de cada una de las variables, y el objetivo general, que es evaluar el rol mediador de involucramiento entre gatekeeping y regulación emocional. Para ello utilizamos un formulario, y los participantes fueron 63 madres que vivían con su pareja entre 25 y 45 años. La mayoría de ellas se encontraba trabajando fuera del hogar a tiempo completo. Y para los hijos fueron niños preescolares de 3 a 6 años. El 47% fueron niños y el 52% niñas, ¿no? La mayoría de ellos ya se encontraba en una edad preescolar y estudiaban de manera presencial. Para las familias sabemos que los niveles socioeconómicos más predominantes han sido los sectores medio y medio alto. Para el procedimiento, como ya mencioné, se realiza de manera virtual a través de un formulario con 3 pruebas, una para cada una de las variables. Entonces los instrumentos fueron los siguientes. Los 3 cuentan con los índices de confiabilidad óptimos para la prueba. Los 3 han sido traducidos también al español, y hemos usado las versiones más reducidas que nos permitan también hacer más viable el estudio. Todas tuvieron, como mencioné, buenas índices de confiabilidad, excepto la escala de actividades de ocio, que está resaltada para involucramiento paterno y por ello fue eliminada para estudios posteriores.
Para el análisis de datos, hicimos lo que es invertir los ítems para la regulación emocional, sacar los descriptivos, las pruebas de normalidad, según las cuales establecimos para las diferencias de acuerdo a variables sociodemográficas, la relación entre las variables y el rol mediador, que es el objetivo general. Ahora, en cuanto a los descriptivos de cada una de las escalas, vemos una amplia variabilidad en las puntuaciones de gatekeeping y de regulación emocional. Pero para el involucramiento paterno resulta interesante que la participación del padre recién es equivalente a la de la madre en las áreas de enseñanza y disciplina, así como en juego, ¿no? Que es donde habría una participación más equivalente a la de la madre, mientras ella sería más predominante en áreas de cuidado directo o indirecto. En cuanto al objetivo para el gatekeeping y sus diferencias en torno a los años de estudio de la mamá, no encontramos ninguna correlación significativa, por lo cual no estaría asociada. Y esto resalta muchas veces la importancia o la interiorización de las madres de su rol materno, por lo cual le impediría ceder este rol hacia su pareja, ¿no? y permitir que se involucre un poco más. En cuanto a las diferencias de gatekeeping y horas de trabajo, tampoco encontramos ninguna correlación significativa, y esto resalta muchas veces que aunque las madres cuenten con un trabajo fuera del hogar, aunque tengan una mayor carga, no estarían compartiéndola con sus parejas, probablemente porque no lo perciben muy autoeficaces como para ser parte de la crianza, y por ello que ellos asumirían el rol, y esto representa una mayor carga si consideramos que trabaja fuera del hogar. Y en cuanto a regulación y sexo del niño, tampoco encontramos ninguna diferencia, y esto se puede explicar porque a esta edad preescolar es difícil identificar estas diferencias porque los niños pueden mostrar actitudes similares. Y también es importante mencionar aquí que como fueron las mamás las que nos brindaron la evaluación de los niños, puede haber algún sesgo de deseabilidad social, por lo cual se les impida ver estas diferencias. Para el nivel socioeconómico tampoco encontramos ninguna diferencia. Y bueno, para esto sí es importante resaltar que, como mencioné, los niveles socioeconómicos predominantes fueron un sector medio y medio alto, entonces necesitaríamos más participantes de otros sectores para poder tener un puntaje más equivalente, lo que nos pueda permitir resultados más concluyentes. Y para el objetivo de involucramiento y edad del padre, tampoco encontramos ninguna correlación, y esto quiere decir probablemente que la madurez está relacionada a la edad. No sería un factor que determine o que se asocie con que el padre se involucre más o menos en la crianza. Y en el nivel educativo tampoco hay ninguna asociación, porque los hombres, digamos que su identidad sería más asociada, como mencioné, a su desarrollo profesional, entonces su rol de padre quedaría en nivel secundario. Para su condición de trabajo tampoco, y esto quiere decir que aunque los papás tengan más tiempo libre, no lo van a invertir en trabajo no remunerado como las mamás. En cuanto al objetivo de gatekeeping y regulación emocional, encontramos aquí sí significancia. Eso quiere decir que las actitudes de aliento, de motivación por parte de la madre, van a relacionarse positivamente con los resultados del niño en cuanto a su regulación emocional, ¿no? Y de igual manera, para el gatekeeping de criticismo, una actitud más hostil hacia el padre también va a generar problemas de regulación en los niños. Para el gatekeeping de involucramiento, también encontramos correlaciones significativas, sobre todo para las áreas de cuidado directo e indirecto, que son en donde hay mayor interacción con el niño. Y esto quiere decir que la mamá que percibe al papá como competente le va a dejar participar, y cuando no sucede esto va a un poco buscar controlar esa interacción que hay entre los. Ahora, aquí no hubo resultados para estas dos áreas que están señaladas ahí, porque probablemente el esfuerzo que hace la mamá para que el papá se involucre en las áreas donde necesita más apoyo puede generar que haya menos participación en otras áreas. Para involucramiento y regulación emocional encontramos también las siguientes correlaciones. Quiere decir que cuando el papá se involucra más en estas áreas, como mencioné, en cuidar al hijo, en alimentarlo, en vestirlo, ¿no?, en llevarlo al colegio, va a tener un mayor efecto en la capacidad regulatoria que va a tener este niño, y viceversa, ¿no?, porque también está para la habilidad y negatividad. En cuanto al objetivo general, que era explicar este rol
mediador del involucramiento paterno, encontramos una mediación completa de las escalas de involucramiento de cuidado directo e indirecto, lo que quiere decir que cuando la mamá tiene una actitud de aliento no positiva, de motivar a la pareja, se va a involucrar más en las áreas que ya mencioné y esto va a generar que haya una mejor regulación del niño. De igual manera, para la área de criticismo, que es respuesta con crítica hacia esa participación, para esto sí encontramos una mediación parcial. Entonces, esta respuesta de la madre va a generar probablemente problemas de regulación en el niño, ¿no? De tolerancia al estrés y a la frustración, a partir de que el papá se va a involucrar menos en esas áreas de cuidado. Y hablamos de mediación parcial y total, porque en la mediación parcial, cuando introducimos esta variable mediadora, que sería el cuidado directo e indirecto, el efecto directo que tiene criticismo en la vida continúa siendo significativo. En cambio, en la mediación completa, cuando introducimos esta variable, deja de ser significativo, por lo cual hablamos de una mediación completa y parcial. Esto coincide con nuestros estudios y concluimos que la participación del padre crea una crianza más compartida, más conjunta y un entorno armonioso para que los niños se desarrollen. Y para los efectos que no encontramos mediación, como son enseñanza, disciplina y juego, podemos concluir que hay ciertos entornos, que dependería del contexto en el que la madre, digamos que la variable del gatekeeping de que la mamá pueda intervenir en esta dinámica puede resultar positivo, porque digamos tenemos otros contextos como violencia, etcétera, en donde no resultaría tan negativo que la mamá se involucre, sino positivo. Entonces, para esos efectos probablemente no hemos encontrado ninguna relación. Y bueno, aquí les dejo los objetivos y los resultados que obtuvimos. Se cumplió casi todos los objetivos, pero en conclusión, sabemos que la participación del padre va a fomentar un entorno más armonioso, una crianza más conjunta y compartida, que va a mejorar también la relación que tiene el padre, la madre y el hijo. Entonces, toda esta dinámica de relaciones positivas va a favorecer mucho la regulación emocional del niño. No y viceversa, porque también el efecto de la muestra fue mayor en el área de criticismo. Entonces, resalta mucho que un entorno hostil, discordante, puede generar problemas de regulación en el niño. Entonces, aquí hay algunos alcances y limitaciones. Este trabajo permite intervenir en la dinámica familiar, pero no solamente con los padres, sino también con las mamás, ¿no? Por el lado de los padres, para que puedan cuestionar los roles tradicionales de la paternidad y puedan mostrarse más involucrados, y también con el desarrollo de sus competencias, porque no muchos padres saben peinar a los hijos o saben muchas cosas porque no están tan cerca. Y por el lado de las madres, con una actitud más facilitadora, más positiva, que pueda permitir que el padre participe, pero también reevaluar ese aporte que hace él a la crianza, ¿no? A partir de sus competencias. Y el impacto de la pandemia también resalta bastante, porque nos permite ver que la madre continúa bajo el rol principal del cuidado de los hijos, aun cuando se desarrolla profesional o laboralmente. Y también hemos visto una posible problema de identificación en el tema de regulación emocional, porque como les mencioné, la madre es la que ha hecho la evaluación de su propio hijo, entonces puede haber un tema de deseabilidad en donde no identifiquen que sí hay ciertos problemas de regulación emocional. Y en cuanto a las limitaciones, como les comenté, el reporte de la participación del papá ha sido a través de la madre, entonces eso también puede influenciar en los resultados, y recomendamos que en el futuro se cuente con la participación de los dos para poder tener un reporte más equitativo. También hemos tenido problemas técnicos por la plataforma virtual, en donde no hemos podido controlar mucho la participación y algunas respuestas que se tuvieron que eliminar. Y bueno, finalmente es una muestra no tan representativa, son 63 madres de Lima Metropolitana y Callao de niveles socioeconómicos medio y medio alto. Pero eso no desmerece que este es un trabajo que sienta las bases para futuras investigaciones en torno a la dinámica familiar y el impacto que esto puede tener, positivo o negativo, para la regulación emocional del niño. Y eso sería todo, estas son mis referencias. Buenos días. En esta ocasión, en representación de mi grupo, que justamente acaba de mencionar, y como mi compañera, voy a exponer acerca del tema de experiencias de paternidad en padres primerizos con hijos en edad preescolar en Lima Metropolitana. Esta es una investigación que se realizó en el trabajo durante el curso de investigación cualitativa hace 2 ciclos. El esquema de la presentación es en primera instancia la introducción, posteriormente el método, resultados de discusión que se va a explicar de manera conjunta,
y finalmente las conclusiones. Bueno, con respecto a la introducción, se va a comenzar, señalando que justamente nosotros realizamos una investigación profunda acerca del estado de la paternidad y maternidad dentro de nuestro país. Conjuntamente se realiza la nueva paternidad, la cual es el mayor involucramiento dentro de los hombres en las labores domésticas, pero también dentro del cuidado de los hijos. Es así que las mujeres, según una encuesta en todo el mundo, son de 2 a 10 veces más realizan las labores del hogar que los hombres. Asimismo, dentro del contexto nacional, 38 horas son destinadas a las labores domésticas por parte de las mujeres, y los hombres, por el contrario, se diferencian en 14 horas aproximadamente. Asimismo, dentro del contexto nacional también persiste la percepción de que la mujer debe ser cuidadora, ama de casa, y asimismo se valora el rol paterno, si bien es cierto, pero más que nada de proveedor de la familia. Hay una mayor ausencia de padres, si bien es cierto, y esto se genera en los primeros años de vida, ya que también no hay políticas públicas que puedan de cierta manera facilitar que el padre se involucre de mayor forma en la crianza, ya que, por ejemplo, está esta ley acerca de cuando un niño acaba de nacer, hay una licencia de maternidad, pero también hay licencia de paternidad justamente, pero esta es mucho más reducida en contraste con la licencia de maternidad. Entonces ahí como que también se pueden exhibir brechas dentro de ello que pueden limitar de cierta manera que los padres puedan involucrarse más en la crianza. Es a partir de ello que el objetivo general de nuestra investigación fue explorar las experiencias de paternidad de padres heterosexuales primerizos con hijos que se encuentran en la etapa preescolar en Lima Metropolitana. Y como objetivo específico fue identificar la presencia de roles de género en las experiencias de paternidad de los mismos padres, justamente con estas características. Con respecto a nuestro diseño de la investigación, el diseño fue a partir de replantear prácticas y significados sociales a través de los vínculos establecidos entre padres e hijos. Es así que se ha planteado la existencia de tal vez diversas paternidades que puedan surgir dentro de ello, y también más que nada resaltando aquellas que cuestionan los modelos tradicionales que se generan y que han estado preconcebidos a lo largo de toda la historia. Es así que nosotros hemos optado por realizar un enfoque cualitativo, ya que eso nos va a permitir analizar, describir y profundizar en las experiencias y significados que se le puede otorgar a la paternidad, y a través también del diseño fenomenológico, el cual justamente nos iba a permitir ingresar a este mundo subjetivo de cada individuo y poder explorar sus percepciones a partir de ello, según la interpretación que nosotros le otorguemos a ello. Bueno, con respecto al método de nuestra investigación, justamente con respecto a los participantes, estos fueron padres primerizos, como mencioné, con hijos en la edad preescolar aproximadamente de 3 a 5 años. Dentro de las criterios de inclusión se incluyeron a aquellos que participaron en el cuidado y convivieron con la pareja desde el embarazo, y no se incluyó a aquellos que, por ejemplo, tenían un diagnóstico psiquiátrico reciente, hijos con trastornos del desarrollo adoptados, ya que esto podría de cierta manera de repente influir en la narración de la experiencia de paternidad. Y bueno, la técnica para poder convocar a los participantes fue por conveniencia, justamente porque el contacto fue a través de allegados y personas cercanas a nosotras las investigadoras, y dentro de los aspectos éticos se priorizó que la participación sea voluntaria, sea anónima, dentro de los estándares de confidencialidad que justamente se mencionó en el consentimiento informado, donde también se recalcó que íbamos a realizar una grabación de las entrevistas y que bueno, esto iba a ser resuelto posteriormente para cuidar la confidencialidad de los participantes y justamente obtener el permiso para ello también. Fue de manera virtual el recojo de información a través de una entrevista semiestructurada y bueno, priorizando el diseño fenomenológico, el cual nos iba a otorgar una valoración e interpretación más profunda de las percepciones que podían presentarse para poder conocer el significado brindado según lo que plantean los padres. Y dentro de los criterios de rigor de nuestra investigación, conjuntamente con los docentes y el equipo del curso, se realizó una entrevista piloto previamente, la cual nos iba a permitir de repente poder contemplar situaciones dentro de todo ello, tal vez preguntas o posibles respuestas que le íbamos a realizar a los participantes, y a partir del feedback posterior que nos iba a realizar el docente, poder de repente mejorar, realizar modificaciones dentro de ello antes de aplicar las entrevistas que íbamos a realizar.
Dentro de ello también se realizó una relación horizontal con los participantes y bidireccional para poder dentro de ello rescatar un aprendizaje mutuo. Y es a partir de ello que, bueno, dentro del análisis se realizó el análisis temático desde el enfoque fenomenológico. Una vez que realizamos las entrevistas, que fueron alrededor de 6, de las entrevistas se realizó una transcripción literal de cada uno de los puntos. Posteriormente se codificó la entrevista y se separaron por áreas temáticas desde temas generales hasta temas específicos. Bueno, y con respecto a los resultados y la discusión, dentro de este punto, nosotros dividimos por 6 ejes nuestra investigación, la cual en primera instancia fue el eje de la construcción de la paternidad, que esto abarcaba cuál era la percepción de los padres antes de repente tener siquiera la noción de poder convertirse en ellos. Es por eso que algunos mencionaron que había una gran influencia de la familia por parte de ellos, pero no de cierta manera como imponiendo el rol o el modelo tradicional, sino de una forma de desafiar ellos. Y esto, por ejemplo, fue desde el impacto positivo que ellos mencionaban desde la crianza de su madre, quienes le daban justamente ese modelo de poder involucrarse dentro de la familia, pero configurando su rol de padre y cuestionando también los estilos de crianza de los padres tradicionales. Es así que también se generaron expectativas de paternidad, pero estas fueron variadas dentro de todo el proceso de construcción de su paternidad. Bueno, ellos principalmente mencionaron que ellos priorizaban sus metas y que al momento de ser padres no lo habían pensado, incluso generó algo sorpresa, que esto lo veremos más adelante, pero esto más que nada rompe con la idea de la noción típica de repente los peruanos de que, bueno, la paternidad de cierta manera va a reflejar la masculinidad. Entonces, también ellos mencionan que hubo un vínculo con la pareja a partir de ello para poder reforzar su construcción. Posteriormente, el segundo eje analizó durante el embarazo cuáles fueron las percepciones y experiencias. Bueno, ellos en primera instancia mencionaron que hubo emociones de alegría y sorpresa. Y bueno, esta forma fue como de despriorizar el rol de padre, porque ellos, dentro de su masculinidad, como justamente había mencionado, es que ellos decían que los hombres peruanos tendrían que resaltar su hombría convirtiéndose en padres, pero ellos querían ir en contra de esto. Justamente es que ellos también construían el cuidado de la pareja, pero ya durante el embarazo, cuando ya entra el periodo de aceptación del estado de su pareja y se complementa con una relación afectiva. Y es a partir de ello que los padres mencionan que tuvieron una participación activa en la atención médica de su pareja, al asistir a consultas, durante todo el embarazo, los controles que suceden en estos casos. Y bueno, también rompiendo con la noción de que los hombres únicamente son espectadores del proceso de embarazo, proceso de crianza también. Bueno, el tercer eje fue durante los primeros meses. Durante los primeros meses, los padres mencionaron que ellos surgieron dentro de ellos emociones de alegría ante el primer contacto con su menor hijo. Esto se dio debido a las experiencias positivas también que ellos percibieron durante la atención hospitalaria. En específico, ellos atendieron en clínicas. Entonces mencionaron justamente dentro de la investigación que ellos sentían calidez por parte del personal de salud, sentían entendimiento y también que se les facilitó este proceso durante el parto. Entonces, bueno, luego de ello se generaron vínculos con su hijo durante los primeros meses y esto implicó actividades como el cuidado. Dentro de ellos se implica el baño, dormir, poner música, lo que se conoce como actividades de primer contacto con los pequeños, y eso justamente generó que de cierta manera no se limite su papel como una provisión económica, sino también un involucramiento desde el cuidado más básico hasta posteriormente. Bueno, y el cuarto eje involucró durante la pandemia, que justamente ellos mencionaron que habían estos retos en la adaptación para su paternidad, pero más que nada desde el ámbito de los niños, que justamente ellos, como ya se encontraban en edad preescolar, ellos mencionaban que era difícil poder adaptarse a la virtualidad, poder adaptarse dentro de las clases, debido a la falta de concentración, a la falta de atención, y porque era nuevo para ellos, justamente como para todos dentro de la pandemia. Es así que los padres tuvieron que emplear la creatividad para poder estar más presentes y poder adaptarse a la crianza.
Y un factor que benefició de cierta manera fue el hecho de que la mayoría tuvieran trabajo remoto, lo cual permitió que pudieran estar más presentes en casa, involucrándose conjuntamente con su pareja en los cuidados de su hijo y también en actividades lúdicas para salir de la rutina un poco y poder dentro de ello poder distraer las memorias de la incertidumbre que surgió durante este periodo. Y bueno, esto ellos resaltan que hubo sensación de oportunidades, ya que justamente mencionan que bueno, esto al encontrarse más involucrados con ellos, pudieron pasar más tiempo y también conocer algunos aspectos que de repente no podían conocer al encontrarse en el trabajo todo el rato, pero al pasar mayor tiempo desde el inicio del día, tanto ellos dentro de su computadora, en su trabajo remoto, y sus pequeños por un lado en sus clases virtuales, es que pudieron también percibir ciertos temas, ciertas conductas y pudieron de cierta manera también empatizar un poco más con las labores domésticas y el día a día cotidiano que también pueda realizar la mamá. El quinto eje, que bueno, esto es dentro de, alrededor de toda la experiencia, que no únicamente se especifica en esta parte, sino que los roles de género se perciben dentro de toda la experiencia de paternidad, donde ellos mencionan que hay un interés por la crianza, si bien es cierto, y lo cual supera el sentido monetario, sin dejar de percibirse como proveedores, porque sí lo tienen bastante presente, pero que también trascienden esta perspectiva y quieren involucrarse. Y asimismo, pero también está esta noción de que la madre sí debe ser encargada de las tareas del hogar, pero que esto es algo intrínseco a su género, sino que es únicamente porque, bueno, se encuentra en casa en ese momento y que también sí, algunos participantes mencionaron que se turnaban en algunos casos las labores del hogar. Y bueno, algo que también me llama la atención bastante es que ellos diferenciaban el juego según el género de su pequeño hijo o hija. Por ejemplo, si era el caso de que tuvieran una hija mujer, ellos de repente trataban de jugar de manera más delicada, trataban de involucrarse con actividades que no implicaran un contacto físico tan directo. Por el contrario, si eran hijos varones, ellos trataban de jugar pues, estos juegos típicos como las peleas de repente entre ellos, las bromas, lo cual de cierta manera también mencionaban que reforzaba la masculinidad en su hijo y en este caso para los que tenían hijos varones. Y bueno, dentro de la actualidad, que es el último eje, justamente ellos mencionan que retornaron a la normalidad después de la pandemia. Bueno, eso también fue que las actividades familiares pudieron ser de repente en espacios más públicos, como de repente un parque, un centro comercial, lo cual sí fue beneficioso, como ellos mencionan, porque ya no únicamente se limitaban a encontrarse confinados en sus casas, pero también, y bueno, esto también hizo que las actividades de involucramiento, como pasar tiempo en familia, de cierta manera, y el juego y el diálogo también se reforzaran como en las prácticas de crianza, pero sí hubo mayores retos por lo mismo que al volver ellos también al trabajo presencial, ya no estaban tanto tiempo en casa. Esto genera, como comenté hace un rato, que eso generaba también que ellos de repente la discrepancia de horarios que existían, pudieran de repente tener esas dificultades. Y bueno, también existió una reflexión dentro de ellos sobre su paternidad, donde esto involucra autoevaluaciones, donde menciona justamente el aprendizaje constante que ellos han realizado desde el momento en que se enteraron que iban a ser padres. Y bueno, justamente también resaltan oportunidades de mejora dentro de todo ello. Y bueno, finalmente, con el último eje de las conclusiones, bueno, en síntesis, los padres concluyen que si bien es cierto, hubo un reto dentro de la sociedad peruana, en lo que se desafía la paternidad tradicional, las expectativas de la sociedad que nos imponen de repente sobre controles y de cómo debe ser un padre. Durante la pandemia, nosotros pudimos notar como investigadoras que esto se rompió en el caso de estos padres, ya que si bien estuvieron presentes estas barreras estructurales del sistema, esto que dificultaba el involucramiento, en el caso de estos padres esto fue tomado de forma positiva para poder ajustar de cierta manera ciertas medidas que existían en ese momento y poder participar de mayor forma en la crianza. Y bueno, justamente hizo que hubiera una relación cooperativa con la pareja y esto justamente se buscó continuar posteriormente a la pandemia. Y bueno, dentro de las limitaciones de nuestro estudio, bueno, si bien es cierto, no se contemplaron el nivel socioeconómico dentro de los datos sociodemográficos porque no se les consultó dentro de ello cuál era su nivel socioeconómico de los padres, pero conforme hay estas características de que ellos han tenido a su hijo en una clínica de repente, han podido acceder a estos servicios de salud,
bueno, entonces a partir de ello también se podrían realizar conclusiones de que justamente este involucramiento también es un factor que tiene que ver con el factor económico de las personas, de cómo es que de repente esas facilidades que puedan surgir dentro de ellos pueden de repente ejercer un contraste, a diferencia de una familia que de repente no tiene las mismas posibilidades, que de repente hay otras barreras mayores dentro de las experiencias que, bueno, dentro de ellos se mencionan. Y también eso nos ayudó dentro de los alcances a poder proporcionar una visión más completa de las dinámicas parentales y como recomendación para futuras investigaciones, también justamente lo que mencionaba es que se incluyen diferentes contextos para poder tener una visión más completa de cómo son las experiencias de paternidad en padres primerizos. Eso sería todo y estas son las características. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la exposición sobre representaciones parentales, bueno, experiencias parentales, y ahora pasamos al comentario de la docente Magali Nóbrega acerca de las exposiciones presentadas. Bien, en primer lugar, agradecer al Centro Federado, ¿no es cierto?, por la invitación a poder estar en esta mesa tan interesante que compete precisamente temas que trabajan. Me da mucho gusto el que casi en todos los grupos las haya conocido directamente al concurso y justo a la tesis de Priscila, que en realidad, digamos, la estamos todavía en pleno proceso de asesoramiento. Entonces, tendría mucho que decir, ya, pero voy a tratar de sintetizar lo más que pueda. En primer lugar, felicito a todos los trabajos que se han presentado. Me parece que son trabajos interesantes, pertinentes para nuestra realidad, y aunque ustedes no lo crean, de alto nivel. O sea, en el sentido de que no se lo crean, en realidad, digamos, es de alto nivel, porque lo podríamos comparar tranquilamente con presentaciones que se podrían encontrar en congresos a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, de por ahí, una verdadera felicitación a todos los ponentes y a todos los que han participado en el grupo. Bueno, entonces ahora sí me gustaría como rescatar una idea central de cada uno de ellos y luego tratar de articularlo como en algunas reflexiones que tengo en torno al tema. El primer trabajo de adopción, en realidad, lo que nos ha mostrado es que el proceso de adopción sale de lo esperado, ¿no es cierto? Que, digamos, desde la sociedad, desde el Estado lo hace complicado, la sociedad lo ve mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera se prioriza en todo este tema de la parentalidad lo biológico. Es lo que digamos, rescato del primero. En el caso de Priscila, digamos, lo que nos muestra es que al interior de la familia, la dinámica que se establece entre padre y madre es vital como para poder favorecer un rol adecuado de ambos, pero en este caso principalmente estudiado de este agente medio digamos, todavía esquivo a la parentalidad, que es el padre, ¿no? Entonces creo que lo central ahí es la importancia que tiene el rol de la madre para facilitar precisamente la participación del padre en esta crianza. Y finalmente, el tercer trabajo presentado, digamos, nos habla de una parentalidad muy bonita, vivida desde la perspectiva de ellos. Pues si bien es cierto, comparto, digamos, porque sobre todo que normalmente son los que se reportan, sin embargo yo siempre he cuestionado qué pasa luego. Es decir, todo este enganche que tiene el padre con el embarazo, durante el embarazo, durante los primeros meses con el niño, ¿en qué se transforma como para que luego, digamos, haya, precisamente el grupo lo ha mencionado, una alta ausencia paterna en nuestro contexto en particular? Entonces ahí tenemos todavía un gran reto, ¿no? Porque sí se ha demostrado, se ha evidenciado, digamos, en varios estudios en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, parece que este fuese un fenómeno norteamericano del machismo y todo lo demás, pero en realidad es a nivel mundial. A mí me llama la atención cómo en países europeos se sigue hablando todavía de la escasa participación del padre, cuando nosotros en realidad decimos, oye, no somos ni siquiera como Europa, ¿ya? Pero en realidad incluso en Europa se habla de eso y se trabaja de manera mucho más, digamos, desde la academia también de manera mucho más consistente. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que probablemente todo esto se quede en el discurso, porque todavía no se ha aterrizado a prácticas específicas en que, más allá de la etapa inicial, siga favoreciéndose el involucramiento de ese padre en la crianza del niño.
Además, hay un punto interesante que han tocado, porque atraviesa un poco lo que es de género, que es el rol del padre en relación al género del niño. Y por ejemplo, una investigación que nosotros hemos realizado, lo que ha demostrado es que cuando el padre participa directamente en la crianza de su niño varón, la competencia social de este niño es mayor. Es decir, ahí lo que estamos demostrando es que hay una importancia mucho mayor del padre para la crianza de los niños varones. No tanto para las mujeres, porque probablemente las niñas mujeres tienen, digamos, como el mayor afecto y la mayor cercanía con la madre, y eso es lo suficiente para su competencia social, pero los niños no. Y eso es con nuestra peruana. Entonces, algo sucede ahí que todavía necesitamos trabajar. Bueno, entonces, esos son como los principales puntos que rescato de las tres presentaciones. Ahora voy un poco a poder tratar de integrarlos en una idea. Lo que es un poco, ¿qué sucede con la parentalidad en el Perú? En realidad, como lo han dicho casi todos los grupos, sabemos que es un tema poco abordado. Generalmente, por ejemplo, hay una publicación que dice toda la cuestión de las investigaciones realizadas sobre la paternidad de hombres en el Perú. Y claro, cuando en el extranjero ven ese título, dicen, oye, pero en realidad ahí están todos los estudios, ¿cómo vas a decir que no? Esa es una crítica que nos hicieron de manera directa en un artículo que mandamos a publicar. Pero claro, cuando nosotros de alguna manera vemos un poquito mejor este trabajo, todos son estudios cualitativos. Y no es que esté mal lo cualitativo, sino que nos falta dar un paso más, como para poder ver qué tendencias hay en este tema de la paternidad, de la parentalidad en general en nuestro país. ¿Y por qué creo que, digamos, hay un poco esta ausencia de estos estudios? Yo tengo tres ideas. En primer lugar, se sigue consiguiendo que todo el tema de la paternidad, parentalidad en general de hombres y mujeres es una tarea muy naturalizada. Una tarea que debe darse, y no solamente debe darse, sino que debe darse bien. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, los seres humanos no venimos con una programación genética para ser buenas madres o buenos padres. Esto se forma. Entonces, estamos creando las condiciones en el entorno como para que a lo largo de la vida se vaya formando una adecuada capacidad como para que luego se pueda enfrentar bien la paternidad o la maternidad. Creo que ahí fallamos todavía como sociedad, pero creo que asumimos que es una tarea natural y que los padres solos deberían arreglárselas y que deberían, digamos, saber qué hacer con sus niños, en primer lugar. En segundo lugar, creo que se asume que es una tarea sin muchos cambios. Es como una tarea tradicional del hombre y de la mujer, ser padre o ser madre, cuando en realidad han habido tantos cambios a nivel de sociedad, como los cambios a nivel de las relaciones de género, donde la mujer ha ingresado tanto al mercado laboral, pero eso no ha significado que necesariamente se le disminuyan las labores, no las labores, sino la carga que supone la responsabilidad de la maternidad. No ha habido una contrapartida de participación por parte del padre. Y sabemos que ahí está esa división tradicional de género, de los roles de género al interior del hogar, que todavía se mantiene. Al mismo tiempo, ha habido otro fenómeno importante que nos ha pasado, que ha sido la pandemia. Y claro, ustedes lo decían en la parte final, la pandemia ha reestructurado todo esto. Y lo que yo voy viendo, por lo menos de manera muy cualitativa, muy de casos, es que lo que está pasando ahora es que en niveles medios altos, con trabajos formales, es el papá más bien quien está ahora normalmente en la casa. ¿Por qué? Porque sus roles en el trabajo no necesitan necesariamente la presencialidad. Entonces ahora son muchos papás haciéndose cargo de los hijos y la pregunta es si tendrán las suficientes herramientas para poder hacerlo así o no. Pero entonces lo que se asume es que es una tarea que no hay cambios y que debería haberse dado como fue dado con nuestros abuelos, con nuestros padres, también con nosotros. Y ese también creo que es un error al momento de conceptualizar esa tarea. Y finalmente, otra idea que me parece que de alguna manera, digamos, está alrededor de todo esto, es que la tarea, es que se considera que la parentalidad, digamos, en general de hombres y mujeres, es una tarea propia de la familia, ¿no? Donde la familia es la que debe arreglarse para poder, digamos, saber cómo criar a un niño. Sin embargo, esta idea contradice mucho lo que se considera que, y lo digo en el curso de parentalidad y desarrollo del niño, para criar a un niño se necesita una tribu. ¿Y quién es esa tribu acá? Es el Estado, la academia, los profesionales, la comunidad inmediata y luego la familia.
Todos esos círculos, así recordando a Brenner, son los que van afectando en cómo se va a vivir la paternidad o la maternidad. Entonces, ¿qué sucede así, muy chiquito, si analizamos un poco? El Estado, nos preguntaríamos cuál es su política frente a la parentalidad. No la hay. Claro, ustedes han hecho alusión a la licencia. La licencia para padres es de 10 días, la licencia para madres es de 90 días. La diferencia es 1 a 9. ¿Ya? Pero no solo eso, eso es solamente para el 30% de la población peruana que tiene un trabajo formal, porque el 70% tiene un trabajo informal que no tiene esa licencia. Entonces, ¿el Estado de qué manera se preocupa por la mayoría? Bueno, y esto es independiente de gobierno, estoy hablando del Estado como todo lo que nos ha gobernado, digamos, todo este tiempo. Ahora, el Estado brinda un entorno físico que facilita la tarea. En algunos sectores sí, en otros sectores no. En algunos sectores los parques están cercados o son más bien lugares en los cuales hay mucha delincuencia. Pues ahí no hay un entorno que puede favorecer esa radicalidad. La academia, creo que todavía estamos teniendo incipientes, digamos, contribuciones a este tema. Creo que estamos en un momento interesante y creo que hay que fortalecerlo. Trabajos como los de ustedes precisamente alimentan ello. ¿Qué hacen los profesionales? Mayormente lo que hacen para el trabajo, digamos, para el tema de la parentalidad es un trabajo a nivel privado, que en verdad beneficia solamente a unos cuantos, o llega solamente a unos cuantos, pero no necesariamente para las mayorías. Ahora, ¿qué hace la comunidad inmediata? Los colegios realmente tienen intervenciones acordes al tiempo, o son más bien intervenciones tradicionales que lo que van creando más bien es un sentimiento de culpa en esos padres y madres que no pueden estar con sus hijos. Entonces allí también habría que preguntarnos cuál es el rol. El trabajo creo que ninguno, porque en realidad no hay muchas políticas laborales, o por lo menos son escasos los entornos laborales que facilitan una adecuada conciliación de labores del hogar con labores del trabajo. Las mujeres, independientemente de que su hijo o su hija esté enfermo, tienen que irse a trabajar. Son muy pocos los espacios laborales que permiten o que dan permeabilidad como para, digamos, que el papá o la mamá puedan quedarse en casa cuidando de ese niño, que sería un momento tan importante donde podría favorecerse mucho ese vínculo. Y la familia, finalmente, tampoco colabora mucho. Entonces ahí tenemos que los grandes, digamos, estos círculos no favorecen lo que podría ser la tarea parental. ¿Por qué? Porque más bien el Estado, al momento en el cual tenemos tanta inseguridad ciudadana, al momento en el cual tenemos tanta inestabilidad política, o el trabajo con su exigencia en relación, digamos, a lo que puede ser la propia cuestión laboral, ahora mucho más en post-pandemia. Ustedes saben que todas las empresas están tratando de revertir las pérdidas que se han tenido, por lo tanto se exigen mucho más los trabajadores. No facilita esta conciliación entre el hogar y el trabajo. Y la familia muy tradicional tampoco facilita el rol. Más bien lo que hace es generar un estrés en estos padres y madres. Un estrés general que luego se traduce en un estrés parental. Y ya solamente para cerrar la idea o mi intervención general, es que también otro estudio que nosotros hemos realizado a nivel nacional, hemos demostrado con datos que este estrés, la salud mental del cuidador, el estrés, digamos, parental y la soledad que se pueden percibir los padres y madres a la hora de enfrentar la tarea, impacta directamente en el desarrollo socioemocional del niño, pero también indirectamente a través de prácticas. Hay una relación directa, digamos, estadísticamente significativa y todo lo demás, pero también sabemos que este estado emocional, vamos a denominar, de los padres y madres, crea prácticas, principalmente prácticas violentas, principalmente prácticas inconsistentes y de poco afecto y cercanía, que es el otro vehículo a través del cual se impacta en el desarrollo socioemocional. Y esto está demostrado a partir de respuestas de 5.500 personas.